venimos trabajando en nuestros corazones para tener una nueva versión en el Señor. Y durante todo este tiempo hemos mirado el caminar en integridad. Y una de las partes de la integridad es la fidelidad. ¿Y qué diríamos cada uno de nosotros si alguien nos preguntáramos si somos fieles? Y todos empezamos a evaluar nuestra fidelidad. Y podemos mirar si somos fieles con nosotros mismos. Y entonces llegaríamos a ver que muchas veces nosotros violamos nuestros principios. Y si nos dijeran que si somos fieles con la familia, entonces evaluaríamos y llegamos a una conclusión de que muchas veces hemos traicionado los principios de nuestra casa. Y si seguimos evaluando, todos diríamos que amamos al Señor, pero no hemos sido fieles a tu palabra. Y todos tenemos una tendencia a identificarnos por lo que hacemos todos los días. Y entonces nos identificamos como estudiantes, como ingenieros, como psicólogos, como abogados, como empleados. Pero ¿cuándo nos identificamos como servidores del Señor? Como si la pregunta una fuera en el templo y otra fuera en la calle y otra fuera en la casa. ¿Acaso no somos los mismos con las mismas las 24 horas del día? ¿Acaso tú y yo, conforme a la palabra, no somos servidores a tiempo completo del Señor? Y somos estudiantes, trabajadores, independientes en tiempo parcial aquí en la tierra. Es que dentro de nuestro caminar diario perdemos de vista cuál es nuestro papel en el reino de Dios. Y muchas veces nos identificamos como del reino de Dios los domingos porque vamos al templo. Y entonces, ¿a qué reino pertenecemos el resto de la semana? Bien. Un mayordomo. Tú y yo somos mayordomos. Y debemos vivir una vida identificada y alineada con ser un servidor. Y entonces podríamos ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y mire lo que dice la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¡Wow! Mire lo que dice la palabra. Ahora, cuando nosotros miramos Gálatas 2:20, muchas veces lo miramos aquí en el templo. Pero dime si algún día, un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, tú lo miras. Dime si tú estás estudiando y dices: estoy crucificado juntamente con Cristo. No. Dime cuántas veces tú en el trabajo dices: yo estoy crucificado juntamente con Cristo. Muchas veces durante la semana decimos: ese jefe me está crucificando. Se nos olvida quiénes somos. Se nos olvida que Dios nos confió cosas en esta vida para administrar, para mantener, para prosperar. Que todos
Todos debemos tener cuidado con la forma en que manejamos las responsabilidades que se nos han asignado. Tú y yo somos administradores de los recursos de Dios. No podemos enredarnos en nosotros mismos, en nuestro título. Si no lo hacemos, Dios nos ayudará a recordar quiénes somos y dónde cada uno de nosotros necesitamos mejorar. Es que tú no puedes olvidar que en el caminar diario tú eres mayordomo del Señor. Todos hablamos que el Señor nos bendice con nuestro trabajo, con nuestro estudio, con nuestro pan diario, y se nos olvida que debemos administrar eso que el Señor nos da. ¿Acaso no tenemos que administrar nuestra vida en el estudio, en el trabajo, donde quiera que vamos? ¿O es que al salir del templo se nos olvida? Por eso cada uno debemos evaluarnos cómo está nuestra mayordomía. Y cuando miramos mayordomía es la traducción de oikonomía en griego. Y oikonomía es la unión de dos palabras griegas, oikos, casa, y nomos, ley. Por tanto, nos estamos refiriendo a la forma en que estamos administrando la casa. Y ahí se nos complica la situación. ¿Y sabes por qué? Porque ya la palabra nos está hablando que debemos mirar cómo distribuimos el tiempo, los dones, los talentos, las bendiciones físicas, materiales y espirituales. Y entonces ya tenemos que evaluar la forma como estamos siendo administradores de todo lo que nos da el Señor. ¿Y sabes por qué? Porque si en tu caminar diario, en tu desarrollo diario, Dios no ocupa el primer lugar, tú no lo estás honrando y te estás olvidando que eres administrador. El problema del mundo es que se cree dueño y lo está acabando. Entonces se cree dueño de la familia y está acabando la familia. Se cree dueño de la tierra y está acabando la tierra. Se cree dueño del mundo y se está autodestruyendo. Y entonces vayamos a Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Y entonces mire lo que dice: cada uno ponga al servicio de los demás el don que ha recibido, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguien presta servicio, sirva conforme al poder que Dios le da, para que en todas las cosas Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué nos dice Pedro? Pedro nos dice que cada uno debemos servir a los demás conforme al don que hemos recibido. Tú recibiste un don de Dios. Y es del don que debemos servir. Y siendo puntual, menciona dos formas en las que debes administrar la gracia de Dios: hablando las palabras de Dios y sirviendo con el poder de Dios. Y entonces, ya aquí en este momento, a esta altura, podemos evaluarnos si estamos siendo fieles en su servicio, si estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, si estamos buscando la gloria de Dios o nuestra gloria. Es así de sencillo. Vayamos a 1 Corintios capítulo 4, versículo 1 y 2. Que todo hombre nos considere como servidores de Cristo y mayordomos de los misterios de Dios. Ahí tengamos los hombres por ministros de Cristo, el dispensador de los ministerios de Dios. Ahora bien, ¿qué es lo que quiere Dios? Que cada uno de nosotros, como mayordomos, seamos hallados fieles. Y es cierto,
A ti y a mí no nos importa lo que piense la gente. Mentiras. Porque ellos son los que evalúan nuestra fidelidad con Dios. ¿Cómo? Por tus palabras. Tus palabras reflejan a Dios. ¿Cómo? Tus acciones reflejan a Dios. ¿Qué has hecho tú para que sea glorificado el Señor? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás? Y estamos hablando de fidelidad. Y entonces podemos ir a Lucas capítulo 16, versículo 1 y 2. Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Así que lo mandó a llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Rinde cuentas de tu administración, porque ya no puedes seguir en tu puesto. ¡Wow! ¿Alguna vez al leer hemos mirado que puede que esté hablando con nosotros? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que eso que dice en Lucas, Jesús nos lo está diciendo a nosotros? Muchas veces se inspecciona el entorno, pero pocas veces se mira en el interior. ¿No te has dado cuenta que tú eres administrador donde estás? Y muchas veces entre semana derrochamos tiempo, espacio. Ahora, hablamos entre semana, pero si vamos a ser más reales, muchas veces es como estamos de lunes a lunes. Y mire lo que dice Lucas 11, 43, 44. Ay de vosotros, fariseos, porque amáis los primeros asientos en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, porque sois como sepulcros ocultos, y los hombres que andan por encima no lo saben. ¿Qué está haciendo el Señor? El Señor está reprochando a los que aman la gloria de los hombres. No se está verdaderamente interesado en transmitir la palabra de Dios, sino en ser reconocido por las personas. ¿Cuántas veces nuestra queja es que a mí nadie me quiere, todos me odian? ¿Cuánto de lo que tú estás haciendo en tu caminar diario glorifica a Dios? ¿Acaso no será que el Señor también nos está reprochando a nosotros? Es cierto. Cuando nosotros miramos la palabra decimos: les está hablando a sus fariseos. Pero cuando evaluamos la actitud de esos fariseos, es la misma actitud fariseica de nosotros. Entonces, ¿a quién nos estaría hablando? ¿Acaso cuando la actitud es igual, pues no sería igual la aplicación de ese reproche en este tiempo? Muchas veces el comportamiento es de sacar pecho, porque es el que sabe, el que da cátedra, el que aplica, es que es el supraespiritual. ¿Y sabes qué? Hasta nos atrevemos a juzgar, a señalar, porque nosotros sí somos y el resto no somos. Y entonces deberíamos ver qué somos. ¿Somos hijos de Dios, verdaderos administradores? ¿O somos autosuficientes y autojustificados en todo lo que hacemos? Siempre tenemos una excusa y un pretexto. ¿Por qué no tenemos más bien un arrepentimiento? Vayamos a Mateo capítulo 23, versículo 13. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. Pues vosotros no entráis ni dejáis entrar a los que están entrando. ¿No te has dado cuenta? ¿Por qué no evalúas hacia dónde estás guiando tu entorno? ¿Será que se está lejos del reino de Dios? ¿Has evaluado
el testimonio y el compromiso que muchas veces aleja a las personas, olvidando que en muchas oportunidades es la única Biblia que ven, escuchan, viven, aunque se manifiesta la dureza de corazón de ellos. Muchas veces no se tiene en cuenta que esa dureza es por la actitud, por las palabras, por las acciones. Que muchas veces tú, en tu autosuficiencia, en tu prepotencia, en tu orgullo, estás parado y ni dejas entrar, ni dejas salir a nadie. O muchas veces, con la actitud, es más lo que se está sacando que lo que se está trayendo. ¿Tu vida está hablando del Señor o está hablando de ti mismo? Miren, muchas veces se está tan lejos del reino de Dios. Muchas veces estamos parados alejando a los que están en el entorno de buscar al Señor. En muchos casos, personas de buen corazón que estaban cerca de ser alcanzadas. Mucho cuidado cuando opinas, porque muchas veces no estás opinando, sino estás juzgando. Mucho cuidado cuando hablas, porque muchas veces estás hablando del prójimo y no te has dado cuenta. Mateo capítulo 23, versículo 25 al 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiaos lo de afuera del vaso o del plato, pero por dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero el interior del vaso, para que también el exterior se haga limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que a la verdad se muestran hermosos por fuera, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda impureza. Así también vosotros a la verdad, por fuera os mostréis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Miren, es tan triste cuando vemos la palabra, porque la palabra muchas veces la vemos hacia afuera, pero no la vemos hacia adentro. Es tan clara la palabra, siendo rigurosos con que se cumplan los actos externos. Vivimos de apariencias, vivimos de hipocresías, pero el cascarón, cuando se cae, el estruendo es duro. ¿Cuántas veces nos preocupamos por lo verdaderamente importante? ¿Cuántas veces estamos preocupados por nuestro interior, por la actitud del corazón hacia Dios? No somos capaces de dejar el orgullo de altivez. Estamos próximos a la Semana Santa. Estamos próximos a vivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo vamos a vivir nuestra pasión? ¿Cuándo vamos a despertar hacia la palabra, hacia el amor de Dios, hacia el amor del prójimo, hacia ser verdaderamente hijos de Dios, interna y externamente? Todos nos vemos hermosos los domingos. Todos llegamos, cogemos nuestras alitas, cogemos nuestra corona, volamos, nos sentamos, escuchamos y salimos. ¿Cómo estamos viviendo realmente la palabra? ¿Cómo es nuestra semana? Si cada día deberíamos morir al yo, crucificar la carne. Nos ha costado tanto morir, porque el orgullo nos pesa más. La falta de perdón nos pesa más. A veces preferimos no venir para no escuchar la palabra de Dios, porque ya tenemos comezón de oído. Eso ya lo había escuchado otra
Señor nos repite la palabra porque nosotros seguimos en lo mismo. A veces el Señor no cambia nuestras situaciones porque quiere cambiar nuestro corazón. Salmo capítulo 7, versículos 9 y 10. Fenezca ahora la maldad de los inicuos, mas establece tú al justo. Porque el Dios justo prueba la mente y el corazón. Mi escudo está en Dios, que salva a los rectos de corazón. Miren, podemos vivir de apariencias. Podemos vivir de la apariencia que todo está bien. Podemos mostrarnos que todo es perfecto, a pesar que todo se está desmoronando. ¿Cuántas familias se están destruyendo por el orgullo y la altivez? ¿Cuántas personas no son capaces de aceptar que están equivocados? ¿Cuántos somos capaces de pararnos y evaluarnos conforme a la palabra? Juan decía que no era ni siquiera digno de amarrar el calzado, y muchos queremos y creemos que hasta somos sobrados con el Señor. Miren, por fuera mostrándose limpio, pero por dentro lleno de maldad e hipocresía. Cuánta iniquidad e hipocresía en nuestro caminar. Al igual que en el tiempo de Jesús en la tierra, hoy se enfrenta también la degeneración, no solo de las vidas, sino también se ha degenerado la Escritura. ¿Y sabes por qué? Porque son personas conocedoras de la palabra, pero que no son capaces de reconocer cómo está su corazón. Leemos la palabra, pero no vivimos la palabra. Hablamos del Señor, pero no tenemos al Señor. ¿Acaso estamos viendo tiempos diferentes a los que Jesús vivió? No, no, no. Mire lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 15. Jesús dijo: vosotros sois los que justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones, porque lo que entre los hombres es sublime, delante de Dios es abominación. ¿Y qué dice en 2 de Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17? Toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Son las Escrituras las que nos deben capacitar para toda buena obra. Dios quiere que hagamos buenas obras, pero no las podemos hacer si tú y yo no tenemos su Espíritu Santo en nosotros. Y mire lo que nos dice la palabra en el Salmo 37, capítulo 16 y 17. Mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos impíos, porque los brazos de los impíos serán quebrados, pero es de Jehová quien sostiene al justo. Dios no se goza de la injusticia y no va a incitar a los cristianos a acudir injustamente. Tú y yo somos llamados a ser diferentes en nuestro caminar. Tú y yo somos llamados a agradar al Señor en todo lo que hacemos. Y vayamos a Lucas capítulo 16, versículos 10 y 12. Y mire lo que dice el Señor: el que es fiel en lo muy poco, también es fiel en lo mucho. Y el que en lo muy poco es injusto, también es injusto en lo mucho. Así que si con las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Muchas veces decimos que por qué Dios no nos bendice. Muchas veces nos preguntamos por qué el Señor no contesta nuestras oraciones. Pero ¿cuántas veces examinamos cómo está nuestro corazón para el Señor? Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6. Esta confianza
tenemos delante de Dios por medio de Cristo. No que seamos suficientes en nosotros mismos como para pensar que algo proviene de nosotros, sino que nuestra suficiencia proviene de Dios. Él mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Muchos están muriendo por la letra. Muchos se preocupan por aprender de la palabra, pero pocos nos preocupamos por vivir la palabra. Sí, es cierto, somos imperfectos. Sí, es cierto, pecamos. Sí, es cierto que aún todavía no estamos espiritualmente fortalecidos, pero también es cierto que tú y yo podemos marcar la diferencia. Tú y yo estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Hoy en día es muy poca la diferencia que se ve entre los hombres de Dios y los hombres del mundo. No se sabe si el mundo entró a la iglesia porque la iglesia no ha impactado el mundo. Pero es que yo solo haciendo el cambio. Mira, si empiezas tú a hacer el cambio, lo vas a hacer en tu casa y será una familia menos para el mundo. En muchas casas no quieren saber de Dios por el testimonio que hemos llevado a nuestras casas. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no ha sido en vano. Más bien he trabajado con afán más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que ha sido conmigo. Dios siempre conoce nuestro corazón. Aunque te justifiques delante de los hombres, Él sabe lo que se esconde. A Dios nadie le puede engañar. Dios nos dice que los hijos de la luz debemos estar atentos, mas no debemos vivir para este mundo, sino que debemos multiplicar por medio de la palabra nuestros bienes espirituales. Es importante el aprendizaje, ese aprendizaje que sea provechoso, que aprovechemos las oportunidades que Dios nos da todos los días para, de manera justa, ganar muchos amigos, no para nosotros, sino para que caminen hacia el reino de los cielos. Como Pablo, debemos reconocer la gracia, ese favor inmerecido de Dios en nuestra vida. Pero también como Él podremos decir que la gracia de Dios no ha sido en vano, que el trabajo es porque Dios trabaja en nosotros, esforzándonos muchísimo para hacer todo lo que Dios ha encomendado. Pero también se puede utilizar la gracia de Dios como excusa para el pecado. Esto al igual, al no aprovechar la gracia de Dios, es por eso tan importante nuestra decisión. Es tu decisión. Y en Dios no hay intermedios. La ventaja con Dios es que o tú eres o no eres, o qué eres. Por eso Primera de Pedro capítulo 4 versículos 10 y 11 nos dice: cada uno según el don que recibió, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hágalo conforme a los oráculos de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la virtud del poder de Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesús el Mesías, a quien pertenecen la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Seamos sinceros. Ahí donde ¿estás sirviendo al prójimo? Porque es que para poder ser fieles administradores de la gracia de Dios, tú y yo debemos utilizar correctamente los dones que Dios nos dio. Dones no para buscar nuestra propia gloria y ganancia, sino la de Dios. ¿Cuánto está glorificando tu vida, Dios? ¿Cuánto está glorificando tu familia, Dios? ¿Cuánto están glorificando tus compañeros a Dios? ¿Cuánto está glorificando tu caminar a Dios? O te la puedo
cambiar. ¿Cómo estás manejando las verdaderas riquezas que Dios ha puesto en tu vida? ¿Realmente las estás manejando para ti o para Dios? Dios nos llama a ser buenos mayordomos. No mañana, hoy, ahora, para que Dios pueda confiarnos las cosas que realmente importan. Es que tú tienes que tener puesta la camiseta del Señor. Todos queremos ser bendecidos por Dios. Todos quisiéramos que llegara containers de bendición a nuestras casas, pero no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo con Dios y con su palabra. Miren, ¿cómo dices que vas a ser empresario si no eres fiel en el trabajo? ¿Cómo dices que vas a ser bendecido si no has sido fiel en la iglesia a la que asistes? Si no eres fiel con lo que no es tuyo, ¿cómo Dios te va a dar algo que sí lo sea? Sí, Dios te quiere prosperar, bendecir, pero no es que te vaya a llegar todo del cielo y no vayas a ser responsable de ello. Tú tienes que aprender a honrar a Dios con tu actitud, con tu compromiso, a honrarle con el dinero, el testimonio. Todos algún día tendremos que darle cuenta a Dios de todo lo que Él puso en nuestra mano. ¿Cuántas veces hemos botado la bendición del Señor? Sí, Dios te da rienda, pero Él te va a llamar a cuentas. Las riquezas de la gloria de Dios son sabiduría, son conocimiento. Si tú no sabes manejar el conocimiento que tienes, es más peligroso que tener dinero. Nadie llega a lo mucho haciendo las cosas mal. Y el que las hace mal, algún día paga. Y cuando paga, te desilusionas y te das cuenta que no era tanta la unción que tenías. Así que si tú quieres lo verdadero de Dios, cada bendición que tienes en tu mano, tienes que utilizarlo correctamente. Dios desea que escojas servirle a Él con tu mayordomía. No puedes tener dos señores. Dios nunca se va a imponer. Su señorío no se impone sobre tu vida. Él te da bendiciones para que tú escojas a quién le sirves. Dios es como el gobierno. Jamás que te quitan impuestos, no. Dios te da la oportunidad que tú decidas, que tú lo hagas de corazón. El mediocre y el pobre resienten, manipulan. Y Dios, para que tú no lo resientas, te da la oportunidad de que tú escojas si le honras o no le honras. Por eso Él te da con alegría, porque Dios ama al dador alegre. Digámosle a Dios: tú eres mi Señor. Yo escojo servirte a ti, honrarte a ti con todo lo que tengo. Si tú no tienes claro en tu conciencia, Dios va a hacer que las ventanas de los cielos se abran sobre tu vida y se derrame bendición hasta que sobreabunde. ¿Cómo quieres tener la bendición de Dios si no eres fiel a tu palabra? ¿Cómo quieres ser prosperado si tú no has querido prosperar espiritualmente? ¿Cómo quieres ser bendecido si tú mismo cierras los cielos para la bendición? No es que Dios no te quiera bendecir, es que muchas veces cerramos el cielo de las bendiciones. Miren, Lucas capítulo 12, versículo 42 al 44. Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa, para que a tiempo le des de su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Miren, a veces no nos damos cuenta que Dios nos encarga un trabajo, una misión, algo que realizar, sea esta pequeña, mediana o grande. Puede abarcar quizás solamente nuestro entorno, quizás nuestra casa o tal vez nuestro barrio. Muchas veces abarca nuestra ciudad y quién sabe si el país o el mundo. A cada uno Dios le ha encargado una mayordomía, y en primer lugar la mayordomía de su cuerpo, de su alma, de su mente,
de su espíritu. Todos queremos ser grandes, pero muchas veces no podemos con nosotros mismos. Dios, ¿cómo nos va a confiar más allá? Muchas veces nosotros no hemos podido con nosotros y sí queremos mayor responsabilidad. Tú y yo necesitamos saber administrar y empezar por nosotros mismos, por nuestro cuerpo, por nuestra salud, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. ¿Por qué no evalúas qué estás consumiendo? ¿Qué es lo que bebes? ¿Qué es lo que respiras? ¿Hacia dónde vas? ¿O hacia dónde no puedes ir? A veces lo que estás bebiendo es amargura y tristeza. A veces lo que estás bebiendo es orgullo y altivez. A veces lo que consumes es el mundo y no la palabra. Todos queremos ser buenos mayordomos de las cosas de Dios. Todos queremos administrar lo mejor posible nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra vida, nuestra iglesia, nuestra sociedad. Pero se nos olvidan dos virtudes importantísimas que el Señor quiere que nosotros desarrollemos. Debemos desarrollar la fidelidad y la prudencia. Y no somos prudentes con el prójimo y no somos fieles con la palabra. Fidelidad significa firmeza y prudencia significa prevenir los riesgos. Y muchas veces ni lo uno ni lo otro. Por eso hoy el Señor nos llama a ver cómo estamos cumpliendo con nuestra mayordomía. Porque cada uno de nosotros debemos ser cumplidores de su cometido. ¿Cómo estás administrando las ovejas que el Señor te puso? Tenemos ovejas en la casa, en el trabajo, en el estudio. Los que están en tu entorno no llegaron por casualidad. En el Señor no hay casualidades. ¿Qué estamos haciendo con lo que el Señor nos da? ¿A cuántas personas estamos hiriendo con nuestra altivez y orgullo? ¿Cuántas personas están heridas por nuestro silencio? Es mejor que no sepan las verdades. ¿Cuáles verdades? Si ante Dios Él conoce nuestro corazón y a Él no se puede engañar. Miren, a veces miramos en nuestro entorno y los no creyentes colocan todas sus fuerzas, todo su tiempo, todo su entusiasmo en obtener sus objetivos. Están pensando en un futuro terrenal, pero la mayoría como creyentes se da por sentado que ya vamos al cielo, que tenemos el primer boleto, que la demora es que parta el avión. Creemos que solo por asistir a la iglesia todos los domingos, leer la Biblia, ya con eso tenemos. Pero Dios nos llama a que lo amemos con todo nuestro corazón, pero también con todas nuestras fuerzas. Por eso Cristo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero también dijo que debemos amar al prójimo, y es lo que más nos cuesta porque ni siquiera nos amamos. ¿Acaso no dice el Señor que es el principal mandamiento? ¿Por qué no hacemos su voluntad, llenos de gozo y esperanza, en lugar de vivir amargados en el caminar? Dios desea que nuestras vidas estén rendidas al Rey. Que así como cantamos, así como ponemos pasión para todo, debemos poner en práctica la palabra de Dios. No solo es leerla, es vivirla, es escucharla. Escuchemos la prédica, escuchemos las devocionales, escuchemos las enseñanzas. Cuando tú tienes una enseñanza, no es para ver qué le aplica al prójimo, es para ver qué nos aplica. A veces nos creemos conductores de la Fórmula 1. A mí me encanta, porque cada que pasa la palabra,
vamos a 50, a 100, subimos a 200 para que no nos alcance. Muchos creen que están jugando con la palabra de Dios en un Fórmula 1 y no se dan cuenta que están jugando con su vida y su futuro. Por eso tenemos tanta gente dolida en el caminar. Por eso tenemos tanta gente estresada, tanta gente emocionalmente enferma, porque no ha evaluado su corazón y no se ha dado cuenta que lo que menos tienen es fidelidad, porque muchas veces ni siquiera somos fieles con nosotros mismos, porque muchas veces son tantas las mentiras que decimos que hasta no las creemos y vivimos en ellas. Por eso el Señor nos llama a ser diferentes, a ser buenos administradores, a tener buena mayordomía de nuestra vida y de nuestras bendiciones. Por su gracia somos bendecidos, pero por nuestra gracia muchas veces botamos las bendiciones y después salimos a reclamar porque Dios no nos bendice. Por eso, ahí donde estás, órale al Señor. Si tienes algo que decirle, díselo de todo corazón. La ventaja es que Él conoce tu corazón. Él sabe lo que tú tienes, pero también Él sabe lo que tú te aparentas. Él conoce cada una de nuestras máscaras, pero también conoce nuestro rostro espiritual. Por eso el Señor no lo podemos engañar. Papito Dios, hoy venimos a ti, Padre misericordioso, a pedirte perdón, Señor, porque muchas veces jugamos a ser cristianos, pero el enemigo no juega a ser enemigo. Papito Dios, muchas veces nos hemos deslizado, Señor, nos hemos resbalado, nos hemos golpeado, Señor, todo porque no hemos mirado la palabra, Señor, todo porque no la hemos puesto en práctica, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces hemos querido caminar sobre el filo de la navaja y no nos damos cuenta que nos vamos cortando. Padre bueno, perdónanos, Señor, porque muchas veces se nos olvida que aquello que cosechamos y que estamos viviendo de la cosecha de lo que hemos sembrado. Muchas veces nos quejamos de por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo y no nos damos cuenta que son consecuencias de nuestra siembra. Papito Dios, se ha sembrado tanto odio, Señor, tanto orgullo y tanta altivez, Señor. Por eso estamos viendo lo que estamos viendo, Señor. Hijos contra los padres, padres contra los hijos. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque muchas veces nos ufanamos, Señor, de ser tus hijos, Padre misericordioso, y tenemos que reconocer que hemos sido igual o peor que el hijo pródigo, que muchas veces nos hemos revolcado en el barro, Señor, que muchas veces, Señor, en lugar de estar a tu mesa, Señor, hemos salido por el mundo a comer la alabanza, Señor. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque a veces creemos que tu palabra es para un día especial y no nos damos cuenta que es el alimento diario. Padre bueno, la sociedad ya tiene suficiente carga para que nosotros también nos carguemos en ella. Por eso dice que Jesús oró para que nosotros, aunque andáramos en el mundo, no fuéramos del mundo. Papito Dios, perdónanos, Señor, porque nos hemos tapado con las cobijas del mundo y nos hemos acostado, Señor, en todo lo que da el mundo. Padre bueno, como padres, como hermanos, como tíos, como amigos, nos hemos preocupado por lo que van a ver nuestros hijos, Señor.
Muchos hemos dicho que van a ver las generaciones futuras, pero no nos damos cuenta que ellos van a ver lo que nosotros sembramos. Papito Dios, por eso hoy te pido, Señor, por las familias, Padre misericordioso. Hoy te pido, Señor, que bendigas, Señor Padre misericordioso, a estas generaciones, Señor, porque ellos van a vivir la cosecha, Señor, de lo que nosotros hemos sembrado. Papito Dios, cuánto orgullo en las familias. Salimos a pedir clemencia cuando nos equivocamos, pero salimos con nuestro orgullo y altivez cuando otros se equivocan. Papito Dios, porque hemos aprendido, Señor, a ver, Padre misericordioso, como tú ves. Seguimos viendo como el mundo ve. En esa carrera desenfrenada, en esa competencia por ser más que el otro, y muchas veces no nos importa, Señor, cómo avasallamos. Papito Dios, porque aún no hemos aprendido la humildad y la sencillez, Señor, porque está con nuestra mirada, Señor, somos altivos, porque no hemos aprendido de Cristo, Señor, que es manso y humilde de corazón. Papito Dios, razón tiene tu palabra. Necesitamos corazones de carne, porque estos corazones de piedra han acabado con lo poco que teníamos. Papito Dios, tanto distanciamiento, Señor Padre misericordioso, entre padres, entre cónyuges, entre hijos, entre familias, que hoy en nuestras casas, Señor, parecen enemigos, parece que estuvieran en bandos diferentes, Padre misericordioso. Tú hablándonos de unión y tus hijos dividiendo tu pueblo. Perdónanos, Señor, Padre misericordioso, y ayúdanos, Señor, a ver, Padre misericordioso, que cuando con nuestra mano señalamos, Señor, hay 3 dedos que nos apuntan, que aprendamos a refrenar la lengua, Señor, porque no sabemos qué es lo que estamos sembrando, para que otros lo recojan. Gracias, Padre bueno, gracias, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, para gloria y alabanza tuya. Amén y amén y amén. Amén.